Ella cocinaba para desvanecerse. Él comía para no recordar. Pero cuando los moretones brotaron donde antes habitaba la ternura, el ranchero callado ya no pudo apartar la vista. Y lo que hizo después destapó el secreto más oscuro del pueblo. La sartén chisporroteó como un silbido de víbora seco y directo, justo cuando Ruth se alejaba de la estufa. Sus mangas se habían deslizado por el brazo otra vez, y esta vez Emory Hagen lo notó. Apenas asomaba el contorno de un moretón oscuro extendiéndose como algo que se pudre bajo la piel, antes de que ella lograra cubrirlo de nuevo. Él no dijo nada, al menos no de inmediato. Solo la miró. Ruth no se inmutó, no lo miró. Puso la sartén en su sitio y preguntó si quería repetir. «Tus galletas se están quemando», murmuró Emory, aunque era cierto. Solo quería que ella apartara la mirada y lo hizo. El rancho seguía tan callado como siempre, viento entre los álamos, un rebuzno lejano de mula, el murmullo de vacas acomodándose al anochecer. Pero su mente no podía quedarse quieta. No esta vez. Había contratado a Ruth hacía medio año. Decía ser viuda, necesitaba el trabajo y él necesitaba a alguien. Era sencilla, educada y cumplida. Nunca llegaba tarde, jamás pedía nada más allá de su paga y el cuarto pequeño detrás de la despensa. Sabía poco de ella, pero esa noche el silencio entre ambos pesaba distinto. Casi como si algo sin decir al fin se hubiera hecho visible. Emory no era de los que hacen muchas preguntas. La última vez que lo hizo su esposa murió, y se llevó con ella al hijo que nunca nació. Una pérdida así enseña que la curiosidad puede costar caro. Sin embargo, cuando Ruth sirvió café y al rozar la taza, hizo un pequeño gesto de dolor, apenas un parpadeo él lo vio. Otro moretón ahora en la muñeca. El silencio se hizo demasiado largo. Ruth lo notó. Se enderezó y giró para salir, pero la voz de Emory cortó la cocina como un lazo tenso. «¿Quién te hizo eso?» Ella se detuvo. No volteó. Ni siquiera respiró. Solo se detuvo. «No soy tonto. Ruth», agregó ahora más bajo. «Y tú no eres torpe. Entonces, ¿quién fue?» El silencio que siguió fue más largo que cualquier misa de domingo. Cuando ella por fin volteó su cara, no decía miedo ni rabia, solo un cansancio antiguo. «No importa», dijo ella. «Ya pasó». Emory movió su silla hacia atrás. El rechinido de madera sobre madera resonó en la cocina pequeña. «Tú no crees eso», dijo él. «Creo que no es tu asunto», respondió ella cruzando los brazos. No como reto, sino como defensa. Como si no se sostenía a sí misma, se rompería. «Me contrataste para cocinar y eso estoy haciendo. Nada más». Pero no era cierto. Ya no. Algo en ella se estaba deshilando. Algo que había mantenido cuidadosamente cosido por dentro. Ahora él podía verlo. Los detalles, cómo se encogía con los ruidos fuertes, cómo a veces dormía de más, o usaba guantes hasta para desgranar chícharos, cómo se quedaba mirando al fuego como si oyera algo que no quería recordar. «¿Tienes hijos?», preguntó Emory de pronto. Ruth parpadeó. «No. Familia ninguna que valga». «Entonces estás sola». Ella apretó la mandíbula. «He estado sola casi toda mi vida». Emory se acercó, no con rudeza, pero tampoco con suavidad, solo lo bastante para que ella lo mirara. «Aquí no estás sola, no, si tú no quieres». Algo se quebró apenas. El labio de Ruth tembló por un instante antes de que lo volviera a apretar. Él no dijo más. Solo caminó hacia la puerta trasera, la abrió, y se quedó mirando la llanura teñida de anochecer. Las vacas se agrupaban a lo lejos. El viento hacía crujir el farol del porche. Esa noche Emory no pudo dormir. Escuchó ruidos en la cocina pasada la medianoche, el sonido de metal, la pata de una silla moviéndose con cuidado. Casi se levantó, casi fue a hablar. Pero al entreabrir la puerta del cuarto la vio ahí sentada a la mesa con una bufanda bien amarrada en la muñeca pelando una man. No lloraba. Solo miraba la fruta mientras se oxidaba al aire. A la mañana siguiente llevaba mangas largas de nuevo, los moretones ocultos. Pero Emory ya no podía fingir que no los había visto, ni olvidar el silencio que ella le dio cuando le preguntó quién la lastimaba. Días después, mientras reparaba el pestillo del establo, notó marcas de ruedas recientes profundas.
No eran del carro del rancho. Alguien había llegado de noche parado cerca de la ventana de la despensa y se había ido. Entró con el rostro tenso. Ruth estaba lavando el piso de rodillas con las mangas subidas. Se agachó a su lado. ¿Quién ha estado viniendo? Ella no respondió. No mientas, dijo más bajo ahora. Vi las marcas. Ella se quedó inmóvil. Luego, casi inaudible, susurró. Él no deja de venir. Nunca lo hace. No importa cuán lejos huya. A Emory se le heló la sangre. ¿Quién? Las manos de Ruth temblaban. Se llama Luther Kane. El nombre no le decía nada a Emory, pero la expresión de ella sí. ¿Quieres que hable con el sheriff?, preguntó. Ella negó con fuerza. No. La ley nunca me ha servido. Tiene amigos que se hacen de la vista gorda. El dinero compra silencio. Lo he visto. Emory se puso de pie, la mandíbula apretada. Entonces supongo que ya es hora de que alguien deje de callar. Ruth lo miró sorprendida. Ni siquiera me conoces, dijo. No respondió Emory. Pero sé lo que es enterrar a alguien que amaste y preguntarte cada noche si pudiste haber hecho algo más. No pienso enterrar a nadie otra vez. Esa tarde Ruth preparó estofado. No dijo casi nada, pero colocó su plato con esmero. Y Emory notó que sus manos ya no temblaban. Pero ninguno de los dos vio a la figura entre los árboles observándolos al caer el sol. A la mañana siguiente el cielo amaneció herido, de un gris opaco que combinaba con los ojos de Ruth cuando le sirvió el café. Ella no dijo nada. Y él tampoco. Al menos al principio. Había algo en la forma en que ella se movía silenciosa pero tensa, que le decía a Emory que anoche algo dentro de ella se había abierto. Le contó que lo que hablaron la noche anterior había removido una herida que llevaba mucho tiempo oculta. Pero Emory no era ajeno a las cicatrices que nunca sanan del todo. Aprendió hace mucho que el silencio es donde el dolor echa raíces, y no pensaba dejar que en ella siguiera creciendo. Desde el porche la observó colgar ropa cerca del establo. Las mangas caían hasta casi cubrirle las manos a pesar del calor. Una pinza se soltó, y ella se agachó a recogerla, pero se quedó inmóvil a medio camino. Un cuervo graznó en algún lugar arriba, pero Ruth no alzó la vista. Estaba mirando más allá del cerco partido donde habían quedado huellas. La mirada fija en el camino de tierra que llevaba al pueblo. Emory siguió su dirección y también lo vio. Un jinete caballo negro pasó lento y firme. De esos hombres que no necesitan correr porque el miedo va delante de ellos. Ruth se dio media vuelta y volvió a la casa. Emory la esperó en la puerta. That him, dijo ella asintiendo con el rostro pálido. Emory salió y tomó la escopeta del clavo junto a la pared. He don't look so big from here. He's not, respondió Ruth bajito. But he don't need to be. Observaron cómo el hombre detenía su caballo en la cerca. No se bajó ni gritó, solo permaneció ahí como un lobo acechando un corral. Luego giró al caballo con calma y desapareció entre los árboles. Ruth soltó el aire en un suspiro largo y tembloroso, y se desplomó en la silla más cercana como si solo se hubiese sostenido con puro orgullo. Emory seguía en la entrada, la escopeta aún en la mano. La cara de ese hombre se le había quedado grabada como en piedra. I'm going to town, dijo. No saltó Ruth más fuerte de lo que quiso. Don't go to the sheriff. I told you he don't care. Nobody does. Luther tiene medio condado comprado, jueces, ayudantes, hasta pastores. Se porta amable con los de la iglesia, dona para las misiones, regala juguetes en Navidad. Si vas a contar que me pegó, se van a burlar de ti. I ain't going to the sheriff, dijo Emory entrando y dejando la escopeta con cuidado junto a la mesa. I'm going to see a man who used to ride with the Rangers before he retired out here, with one eye and a limp. Man like that don't care about politics, he just cares about justice. Ruth alzó la vista, en sus ojos luchaban la duda y un brote de esperanza. You do that for me. Emory asintió. It ain't about doing it for you. It's about doing what's right. Se fue sin decir más, ensilló la yegua y cabalgó rumbo al este dejando nubes de polvo tras él. Ruth lo vio alejarse, y por primera vez desde que llegó a ese rancho,
sintió algo que no conocía florecer en el pecho. Seguridad. El lugar se mantuvo en calma durante su ausencia, pero no así los nervios de Ruth. Volteaba cada rato, detenía lo que hacía para mirar por las ventanas o pegar el oído a la pared. Cerca del atardecer estaba en la despensa acomodando frascos cuando escuchó un crujido detrás. Se giró de golpe, el corazón a 1000, pero solo era el joven ayudante de Emory. No tendría más de 17 años, con las mejillas todavía tiernas. «Señorita Ruth», dijo nervioso retorciendo su sombrero. «Hay un señor preguntando por usted en la entrada». El estómago se le fue al suelo. «¿Qué tipo de señor?» «Uno que no parpadea, casi alto, sombrero negro, muy educado. Eso sí», dijo que traía un recado. Ruth casi tiró los frascos al pasar junto a él. Salió corriendo por la parte de atrás, cruzando el campo con Emory detrás como cachorro confundido. Al llegar a la cerca vio el sobre clavado en el poste. Ningún jinete a la vista. Solo esa hoja blanca y limpia moviéndose con el viento. La arrancó y la abrió. No tenía firma. Solo 6 palabras. «You're not worth dying for, Ruth». Estaban escritas con tinta, pero entre las letras ella vio sangre. Se volvió hacia Emory. «Busca a los muchachos. Asegura el granero El Galli. Quiero a todos dentro antes que anochezca». De vuelta en la casa, Ruth cerró cada ventana, echó cerrojos a cada puerta, colocó la escopeta de Emory sobre sus piernas y se sentó en la esquina de la cocina. Una manta cubriéndole las rodillas, escuchando cada crujido de la casa, como si cada uno fuera un grito. Afuera el cielo se desangraba sobre el horizonte. Emory regresó después de la medianoche. Los cascos de la yegua sonaban como disparos. Cuando Ruth abrió la puerta a él, «It's me», dijo él tranquilo. Ella bajó el arma sin aliento. «You came back». «Course I did». Entró y revisó todo con la mirada. «You see him again». «Nadie, solo esto». Le entregó la nota. Emory la leyó 2 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó. «¿Encontraste al hombre que ibas a ver?» «I did. And he's willing, said he needs a name, a face and a reason, told him he'd have all 3 by morning». Pero Luther no pelea limpio. Emory asintió. «Neither do I». Se sentaron la casa en silencio total. «I won't run again», susurró Ruth. «You won't have to». Él tomó su mano no por amor ni por consuelo, solo por estar. Esa noche ninguno de los dos durmió. Dejaron las lámparas bajas, puertas cerradas, y cuando el amanecer llegó, lo hizo con polvo en el horizonte. Pero esta vez no venía un solo jinete. Venían 3. Emory estaba en el pórtico con la escopeta colgada a la espalda, y Ruth a su lado empuñando el revólver que no había tocado desde que su hermano le enseñó a disparar. A medida que los jinetes se acercaban, uno se desvió hacia el norte, otro hacia el sur, pero el tercero, el del sombrero negro, siguió su rumbo. Se detuvo justo donde había clavado la nota. Esta vez sí bajó del caballo. Emory bajó del pórtico. Ambos se encararon separados por 10 pasos de tierra endurecida. «Morning», dijo Luther con una sonrisa. «You don't belong here», contestó Emory. «I'm just here for a girl, she's mine. She's not yours, not ever». Luther ladeó la cabeza. «You think you can stop me». «I don't think», dijo Emory. «I act». Y en ese instante desde las sombras del pórtico salió el Ranger tuerto. El Ranger tuerto no dijo palabra mientras bajaba los escalones. No le hacía falta. Su sola presencia enfrió el aire. Un silencio espeso cayó sobre los hombres a 10 pasos con Ruth espiando tras la cortina, conteniendo el aliento. La sonrisa de Luther se tensó como si su seguridad se resquebrajara. «Now hold on», dijo al fin cambiando el peso del cuerpo. «I didn't come here for no blood, just a conversation». El Ranger seguía caminando. «No reason to escalate things», añadió Luther, retrocediendo un paso hacia su montura. «I got no quarrel with you, sir». Pero aún no obtenía respuesta. El abrigo del Ranger ondeó dejando ver el hierro en su cintura. 2 revólveres idénticos curtidos por el uso sin adornos, solo herramientas de un hombre que ya había enterrado suficientes demonios como para temer a uno más. Luther volvió a mirar a Emory. «You're playing a dangerous game, Rancher, that woman you're protecting».
She's caused men more important than you a whole lot of trouble. She's not costing me trouble, respondió Emory. She's giving me purpose. Los labios de Luther se apretaron. You think you can just clean up someone else's mess, taking a broken woman, patch her together and feel like a hero? No, dijo Emory simplemente. I think I can be a man. En ese momento el Ranger se detuvo al lado de Emory. No alzó el arma ni se movió nervioso, solo habló con voz seca como polvo antiguo. You're trespassing. La sonrisa de Luther desapareció. All right, I'll leave for now, but don't mistake mercy for weakness. You should go before I mistake it for permission, dijo el Ranger. Luther chasqueó la lengua, volvió a su caballo y montó de un solo movimiento. Se alejó sin decir más, pero el polvo que dejó atrás no era huida. Era advertencia promesa. Ruth lo sintió hasta el fondo del pecho al salir al pórtico, los brazos temblando. Thank you, susurró al Ranger. Él asintió una vez y miró a Emory. I'll stay in town a few days. If he comes back, wire me. You've got friends now. Appreciate it, dijo Emory. Hacia media mañana, el rancho volvió a quedarse en silencio, pero Ruth sabía que eso no significaba tranquilidad. Mantuvo sus manos ocupadas, remendando cortinas, organizando especias, horneando pan que no necesitaban. Emory revisó 3 veces los cercos callado con pensamientos pesados. Esa noche Ruth no logró dormir. No era el miedo. Eran los recuerdos. Curioso cómo el alma aguarda a sentirse segura para soltar las peores tormentas. Acostada en el catre, manos sobre el vientre, miraba las vigas de madera como si pudieran abrirse y dejar caer su pasado. Recordaba la primera vez que Luther la golpeó, el sobresalto, la traición punzante. Después llegaron las disculpas, las flores, los gestos dulces que la convencieron de que no pasaría otra vez. Hasta que pasó una y otra vez. Al inicio evitaba dejar marcas visibles, decía que era más listo, pero listo no significa amable. Y los moretones llegaron en las costillas, en los brazos, en los lugares donde la ropa y el orgullo ocultaban. Cuando huyó no solo escapaba del daño, huía de la mujer en el espejo que pensaba merecerlo. Emory llamó suave al marco de la puerta. You awake. Ella sintió en la oscuridad. I can't stop thinking. Me neither. Él entró y se sentó cerca del fuego donde las llamas tejían sombras en la pared. You know my wife used to do that too big when she was nervous. Ruth esbozó una sonrisa tenue. Sounds like she was kind. She was too kind, maybe. What happened to her? Emory quedó callado largo rato mirando el fuego. Fever took her fast. I'm sorry. Él se encogió de hombros, pero no fue indiferencia. Era ese gesto que hacen los hombres cuando el duelo ya forma parte de sus huesos. It's been years. Ruth se acercó al hogar y se cubrió mejor con su chal. ¿Crees que alguien como yo merece otra oportunidad? Él la miró. I think someone like you deserves peace. Ella desvió la vista pestañeando fuerte. That man, he doesn't let things go. Then we won't let you go either. A finales de esa semana, Emory fue al pueblo por provisiones. Dejó a Ruth con los peones y una lista larga de tareas. Pero al mediodía notó algo raro. Emmy y los chicos andaban demasiado callados. Al preguntar a dónde iban, balbucearon excusas vagas. Los siguió más allá de la cerca hacia el arbolado. Allí entre los troncos encontró una carta clavada en un tocón. Llevaba su nombre. Su verdadero nombre, Ruth Esther Mallory, escrito con tinta fina. La arrancó el corazón retumbando. One week you can come back quietly, or I'll drag you back loud. El hombre con el que estás viviendo no llegará vivo al amanecer si no eliges bien. L. Ella arrugó la hoja con rabia y se giró hacia los muchachos. ¿Quién dejó esto aquí? Ellos se miraron entre sí. Díganmelo. Un tipo lo trajo temprano, confesó Emmy. Dijo que era para usted. Ruth salió corriendo hacia la casa. Agarró la escopeta que Emory le había enseñado a usar y se quedó de pie junto a la ventana hasta ver regresar su caballo desde la loma. Lo esperó en la entrada con la carta en la mano y los ojos llenos de miedo. Te quieren matar. Emory tomó el papel, lo leyó sin hablar. Luego lo dobló, lo guardó en el bolsillo y dijo:
Entonces más les vale traer algo más que una pluma esta vez. Esa noche, Emory envió un telegrama al Ranger. La respuesta fue clara. Dile que prepare una bolsa. No solo vamos a defender esta tierra, vamos a enfrentarlo. Cuando el Ranger llegó, Ruth ya tenía listo lo imprescindible: 2 vestidos, una Biblia y un relicario que perteneció a su madre S. Emory lo encontró justo cuando el amanecer encendía las colinas. No hicieron falta palabras. Se miraron con la firmeza de un pacto sellado en sangre. ¿Dónde?, preguntó el Ranger. Emory señaló al oeste. Tiene tierras cerca del arroyo Delmore. Dicen que levantó todo rápido cuando ella se fue. Cercas Nuevas, granero grande, casa de piedra. Seguro pensó que ella volvería arrastrándose. No espera que regrese acompañada de alguien que no se arrastra, dijo Ruth, adelantándose pálida pero firme. ¿De verdad crees que funcionará? No, dijo el Ranger. Pero sé que los cobardes solo rugen cuando se sienten seguros. Quítales eso y lloran. Así que cabalgaron, solo ellos 3. Emory, Ruth y el Ranger, deslizándose como sombras entre la luz tenue del llano. Ruth llevaba un abrigo viejo de Emory, mangas largas, el ruedo rozando el viento y el cabello oculto bajo un sombrero de ala ancha. El camino se volvía más angosto y áspero al subir las colinas. Los coyotes aullaban cuando caía la noche. Dormían por turnos. La segunda noche Ruth rompió el silencio. Solía soñar con escapar, dijo en voz baja mientras Emory avivaba el fuego. Pero ni estando lejos me sentí libre. Hasta ahora. Emory no levantó la mirada. Así pasa. Las cadenas siguen dentro mucho después de romperse por fuera. Ella miró al Ranger, que afilaba un cuchillo bajo la luz del fuego. ¿Estuviste casado alguna vez? Él tardó en responder. Una vez fugaz. ¿Y qué pasó? Siguió pasando la piedra por el filo. Ella me hizo elegir. Ella o el deber. Elegí mal. El silencio se alargó. Ruth vio las chispas bailar hacia el cielo. ¿Te arrepientes? Todos los días, dijo él. Luego se levantó, caminó hacia los árboles y se perdió en la oscuridad. Llegaron a Delmore Creek al amanecer. El terreno estaba rodeado por alambrado de púas enrollado como serpiente venenosa. La casa se alzaba sobre una loma humo, saliendo de la chimenea. Un hombre armado patrullaba cerca del establo. Otro se apoyaba en la reja del corral masticando algo y observando el camino con ojos que no parpadeaban. Se prepara para problemas, murmuró Emory. No, corrigió el Ranger. Espera que ella llegue sola. No se precipitaron. Esperaron hasta la noche y se movieron sin hacer ruido. El Ranger rodeó hacia el lado oeste, fundiéndose en las sombras. Emory y Ruth se acercaron a la casa. Cada tabla que pisaban crujía como si acusara. Junto al granero Ruth se detuvo. Algo sonó. Un sollozo. Un niño. Giró de golpe. A través de un nudo en la madera vio a una niña no mayor de 8 años, acurrucada junto a un perro, ambos encadenados. Emory se inclinó. ¿La conoces? Ruth negó. No, pero fue como yo. Eso bastó. Cambiaron de rumbo. La puerta del granero chilló al abrirse. La niña se encogió cubriéndose el rostro. Emory se agachó. Tranquila, todo está bien. Ella no confió al principio. No hasta que Ruth se arrodilló, se acercó y tocó la cadena. Sé lo que se siente, susurró Ruth. La niña la miró. Sus ojos eran demasiado viejos para su edad. Poco a poco asintió. Emory rompió la cadena con una herramienta de su alforja. El perro no ladró. No gruñó. Solo se recostó contra la pierna de Ruth, como sabiendo que la paz estaba cerca. Entonces una voz cortó el aire. Vaya, al fin llegaste. Luther estaba en la puerta del granero, rifle en una mano, antorcha en la otra. Su sonrisa era fuego y mentira. 2 hombres armados aparecieron tras él. Volviste, Ruth. Te lo dije. Casi te extrañé. Ruth se interpuso frente a la niña. No tienes derecho a extrañarme. Debiste traer flores, dijo Luther, y luego miró a Emory. ¿Y tú? Tú solo tomas malas decisiones. No es así. Emory no se inmutó. Deja ir a la niña.
Luther soltó una risa baja. Crees que eres el primero en plantarme cara. Crees que el valor compra protección. Solo te compra una tumba poco profunda. Entonces un silbido agudo rompió la noche. Breve cortante. Luego un disparo. La antorcha que Luther sostenía estalló en chispas y él retrocedió tambaleándose con un alarido. Desde la línea de árboles, el viejo Ranger emergió con el rifle firme y el cañón humeante apuntando directo. Next shot's not a warning, dijo. Luther se tambaleó con sangre brotando por el roce de una bala en el hombro. You'll hang for this, escupió con rabia. I got friends. Not anymore, respondió el Ranger. They all read the letter I sent the judge, the sheriff, the preacher. They know about the papers you forged, the girls you bought, the land you stole. You're a ghost now, Luther. A man with no friends is already dead. Pero Luther no pensaba rendirse tan fácil. Alzó su arma, apuntó directo a Ruth. Pero Emory se le echó encima. Ambos cayeron al suelo entre polvo y puños. Emory no se movía como un loco, sino como un hombre con un propósito. No gritó, no insultó. Cada golpe era una oración callada por todas las noches que deseó que ella estuviera a salvo. Sabía que la paz no se mendiga, se defiende. Cuando Luther quedó tendido, su rostro era barro, sangre y derrota. Gimió una vez, luego se quedó inmóvil. Ruth se mantuvo de pie, respirando entrecortado. You never owned me. La niña se abrazó a su pierna. Emory, con la mandíbula tensa, no apartó la mirada. El Ranger se acercó. Se agachó junto a Luther, le tomó el pulso y asintió con la cabeza. He'll live for now. Ya con la madrugada abriéndose, Ruth lavaba las manos de la niña junto al arroyo mientras Emory encendía el fuego para el desayuno. El perro se acurrucaba cerca moviendo la cola apenas. El Ranger ensillaba su caballo. You two gonna be all right. Emory asintió. We will now. Ruth lo miró de reojo, ojos suaves. Thank you. El Ranger no sonrió, pero ese gesto valía más que 1000 palabras. Montó y partió sin ceremonia, como alguien que sabe que ya cumplió con lo que vino a hacer. Aquella noche la niña durmió entre Ruth y Emory, arropados con cobijas. Las estrellas arriba titilaban como veladoras en el cielo. Emory murmuró en la oscuridad. What's her name? Ruth acarició el cabello de la niña. She said it once, Delilah. That's a strong name. So was mine, susurró Ruth, but I forgot it for a while. You remember it now. Ella giró hacia él con los ojos brillando. I do. En Cross Point no habían visto a Ruth en 3 años. Algunos decían que se había lanzado al río. Otros que se fue hacia el oeste buscando un nuevo nombre, otra vida. Unos pocos susurraban que Luther finalmente cumplió su amenaza y la enterró en su terreno. Nadie tenía pruebas ni el valor de averiguarlo. Por eso cuando Ruth entró al templo ese domingo con una niña en brazos y un hombre de rostro curtido a su lado, nadie supo qué decir. Ni el pastor, que había visto guerra, tormentas y tipos como Luther, logró terminar el sermón. Casi se le cae la Biblia de las manos. Ruth caminaba erguida, mentón en alto, pero en sus ojos aún se asomaba el miedo. Como la secuela de una pesadilla, esperando la mínima pausa para volver. Emory, con la barba recién rasurada y botas relucientes, estaba firme a su lado. La niña se aferraba al vestido de Ruth como si de ahí naciera, y el perro fiel y ajado se sentó frente a la puerta de la iglesia negándose a quedarse afuera. Se sentaron en la banca trasera. Emory sostenía su sombrero entre las manos, dedos firmes en el ala. Ruth no bajó la vista ni una sola vez. Cuando el último himno se desvaneció y la gente empezó a salir, el pastor descendió del púlpito pasos lentos sobre la madera. Escaneó con la mirada a Emory y luego a Ruth. I buried you, dijo en voz baja. No, sir, contestó Ruth. You just stopped looking. El silencio cayó como un manto. Luego el pastor asintió, le tendió la mano y dijo, Welcome home. El pueblo tardó más en aceptarlo. Los hombres de Luther se esfumaron tras el enfrentamiento, y aunque nunca se levantaron cargos, el rumor corrió. Que un justiciero del este vino a echar a los fantasmas con una sola bala. Que Luther se fue arrastrando su orgullo y su odio hacia el sur. Que Emory Clay, un viudo del que nadie sabía mucho, se interpuso entre el mal
y una mujer que muchos ya habían olvidado. Las habladurías cambiaron y las puertas que antes se cerraban al paso de Ruth, ahora se entreabrían con timidez. Vecinos llegaban con panabrigos viejos invitaciones a cenar. Ruth aceptaba poco, pero ofrecía sonrisas sinceras. Caminaba con la niña hasta la escuela, y no se iba hasta verla cruzar la puerta. El perro siempre a su lado. Emory reparó cercas, construyó un columpio nuevo. Enseñó a Delilah a dar de comer a las gallinas sin asustarlas, a ofrecer la mano plana a los caballos para que no mordieran. La niña reía, más aún se sobresaltaba con ruidos fuertes, aún temía si alguien levantaba la mano, pero ya no se encogía sobre sí misma. Dormía tranquila. Fue a fines de octubre cuando Ruth le pidió a Emory sentarse con ella junto al fuego. Desde que regresaron apenas hablaban. Sabían que hay palabras que, si se dicen antes de tiempo, pueden herir más que sanar. Pero esa noche ella se sentó en el suelo al lado del hogar, las rodillas al pecho mirando las llamas, como quien recuerda algo más antiguo que el fuego. I never thanked you, dijo. You don't have to. Aidú giró hacia él. You didn't have to help me. Emory miró sus manos. I didn't help you, Ruth. I just did what a man should do. Ella lo observó largo. Not many would have. Entonces pocos merecían llamarse hombres. El silencio volvió, pero esta vez más suave. No sé cómo vivir así, susurró ella. Él giró el rostro. Así como, salvándola. Emory se inclinó hacia adelante, su voz apenas un murmullo. No tienes que saberlo. Solo tienes que dejarte intentar. Desde arriba, Delilah murmuró dormida. Ruth se incorporó a punto de subir, pero Emory apoyó suavemente una mano en su muñeca. Está bien. Ruth soltó el aire y volvió a sentarse. Ella me llama mamá, dijo. Lo eres. Negó con la cabeza. Todavía no. No de verdad. Tuvo una antes, pero ya empieza a olvidarla. Lo noto en su mirada. Emory no contestó. Ella merece algo mejor que una mujer hecha pedazos, dijo Ruth. Ella merece a alguien que la ame, respondió Emory. Eso es todo. Eso lo es todo. Ruth volvió a mirarlo, y en ese cruce de ojos había algo sin decir. Una pregunta que ninguno se atrevía aún a pronunciar. Aún no. Ese año la nieve llegó temprano. Cuando la escarcha ya se agarraba de las cercas y el pasto brillaba plateado, Ruth había hallado su ritmo. Las mañanas eran tranquilas entre huevos y pan, con Emory tarareando cantos viejos mientras cortaba leña. Delilah ayudaba en el huerto envuelta en un abrigo prestado enorme para su talla. El perro seguía a la niña por todos lados. Pero la calma es frágil, vive prestada. Fue a mitad de semana que sonaron los golpes en la puerta. No eran tenues ni extraños, sino firmes y medidos. Ruth se paralizó con las manos enharinadas y un pie de manzana a medio extender. Emory fue quien abrió. Afuera había 3 hombres. No eran del pueblo, no por mucho. Tal vez viajeros, tal vez algo peor. Buscamos a Luther Mayes, dijo el más alto. Tenía una cicatriz en la mandíbula y ojos que no sabían sonreír. Él tiene algo que nos pertenece. Emory no parpadeó. Aquí no vive ningún Luther. El hombre dio un paso más. Nos vendió una niña de 9 años. Dijo que estaría con él hasta la primavera. No está, pero su sangre sí está en tu granero. Emory no se apartó. Y eso es problema tuyo. El hombre sonrió despacio. Lo es ahora. Ruth apareció detrás de Emory, pálida pero firme. Vio cómo el forastero intentaba asomarse dentro de la casa. Su sonrisa creció. Ah, ahí está. La escopeta subió antes de que pudiera terminar la frase. Ruth no dudó. Emory no se movió. El cañón apuntaba fijo al pecho del extraño. Es nuestra, dijo el hombre. Es mía, respondió Ruth. El hombre soltó una risa seca. ¿Crees que ese perro te va a salvar? Esa niña ni siquiera tiene nombre en papel. No necesito papel, dijo Ruth. Tengo fuego. El perro gruñó. Si el hombre daba un paso más, tal vez la habría puesto a prueba.
Pero entonces otro golpe sonó esta vez desde la puerta trasera. Los ojos de Ruth se abrieron. Emory giró. Otro hombre. Luego un cuarto. Y un quinto. No estaban buscando. Estaban cazando. Todo fue un torbellino. Emory corrió por el rifle colgado en la pared. Ruth subió por Delilah. El perro ladró una vez, luego se lanzó a las piernas del más alto. El caos estalló, disparos, gritos, madera rota. Ruth corrió al sótano con la niña en brazos. Emory resistía en la entrada disparando desde el pórtico, retrocediendo cuando el vidrio estalló a su alrededor. Pero no huyeron. Se mantuvieron firmes. Cuando llegó la ley alertada por la señal de humo del vecino, todo había terminado. 2 hombres yacían muertos, los demás huyeron. Ruth estaba afuera cubierta de polvo y sangre. Emory se apoyaba en un pilar sangrando del hombro, los ojos encendidos. Delilah lloraba aferrada al cuello de Ruth, sus dedos marcados de tanto apretar. El sheriff Tannen guardó su pistola. «¿Están bien?», no dijo Emory, «pero lo estaremos». Al día siguiente el pastor llegó con oraciones y sugerencias. Los vecinos trajeron comida, cobijas, herramientas. ¿Y Ruth? Ruth ya se paraba más erguida. Cuando el invierno se hundió y las campanas navideñas resonaron desde la iglesia, Emory caminó junto a Ruth y Delilah hasta el altar. No como un protector, sino como un hombre que había vuelto a creer en algo. Y Ruth dijo que sí. No por miedo ni por necesidad, sino porque al fin entendió que el amor no siempre viene acompañado de dolor. La primavera llegó con un descaro dulce, disolviendo la nieve que se aferraba como viejas penas. El campo reverdeció como si incluso la tierra quisiera comenzar de nuevo. Brotaron cavernas, se repararon cercas, y en el pueblo se hablaba de comienzos como si los merecieran después de un invierno que casi los quebró. Pero nadie cargaba tanto con el renacer como Ruth Clay. Ese nombre le sabía raro al principio. Lo tomó sin alardes dentro de la capilla solo el pastor, la pequeña Delilah y Emory como testigos. El perro en la entrada tan solemne como cualquier padrino. Sin vestido, sin flores. Solo una promesa entre 2 almas que conocían más de heridas que de poesía. Ruth jamás pensó volver a ser esposa. Mucho menos madre. Pero ahí estaba cada amanecer con aroma a leña y café, con la mano firme de Emory en su espalda y la risa de Delilah bajando por las escaleras. Aún así, no toda cicatriz sana limpia. Había días en que Ruth se quedaba quieta, a medio hacer pan, sin amasar sábanas, a medio doblar, con la mirada perdida, la respiración ausente. Emory la veía. Y no decía nada. Solo se acercaba sin tocar, pero estando. Una presencia, una promesa que no estaba sola en el recuerdo. A veces ella hablaba. A veces no. Y él jamás la apuraba. Delilah también cargaba con sus heridas. Todavía se sobresaltaba si un hombre caminaba muy fuerte, aún vigilaba los marcos de las puertas, como si algo pudiera aparecer de pronto. Pero había vuelto a dibujar. Hacía pequeños dibujos de gallinas, árboles, y una vez una casita con 3 muñequitos tomados de la mano. Fue Ruth quien lloró al ver ese dibujo. Lo enmarcaron y lo colgaron junto al fogón. Pero la calma nunca es eterna, mucho menos en tierras donde la sangre ya se ha mezclado con la tierra. Emory fue el primero en ver al hombre, un desconocido, apoyado en la cerca de la iglesia mientras salían del servicio dominical. No era raro, Cross Point había empezado a recibir más visitantes tras el invierno, pero ese hombre no parecía de paso. No dijo nada, solo observaba. Cuando Emory volteó de nuevo, el hombre se tocó el sombrero y se esfumó tras la iglesia. Algo en su forma de andar dejó a Emory con el pecho inquieto. No se lo contó a Ruth. No, aún no, hasta tener certeza. Esa noche revisó cada cerradura, se quedó despierto más tiempo del habitual, las botas puestas, el rifle al alcance. El perro, ya viejo pero atento, caminaba de un lado a otro, cerca de la puerta, hasta que se acostó con un gruñido bajo, que no era normal. A la mañana siguiente, Ruth encontró huellas en el jardín. Eran muy grandes para Delilah, y más anchas que las suyas. Llamó a Emory sin palabras. Solo señaló. Él las vio y asintió. «Nos vigilan», susurró. Él no lo negó. Delilah jugaba cerca sin enterarse de nada. El sol ya había calentado la tierra, y la niña perseguía mariposas con un palito en la mano,
y una risa que hacía a Ruth temblar entre gozo y miedo. Esa tarde Emory fue al pueblo diciendo que iba por semillas. En realidad, se dirigía a hablar con el sheriff Tannen. El sheriff lo escuchó con atención, asentía lento alto. Botas limpias. No es de aquí. ¿Crees que sea uno de los que venían por Delilah? Podría ser... o algo peor. El sheriff se enderezó. Mandaré a alguien que patrulle la zona en silencio de noche. Que no se corra la voz. Gracias. De regreso al rancho, Ruth intentó actuar como si nada hubiera cambiado. Colgó las sábanas con calma calculada, preparó guiso desde cero y leyó versículos a Delilah antes de dormir. Pero sus ojos buscaban demasiado. Revisaban rincones, miraban por cada ventana. Mantenía la escopeta cerca incluso mientras removía el caldo. Pasaron 3 días. Al cuarto el perro desapareció. Nunca se alejaba mucho ni siquiera por la noche, pero esa mañana el porche estaba vacío. Su plato seguía lleno. Emory buscó por todo el terreno. Ni un rastro ni sangre, solo un silencio tan denso que parecía gritar. Esa noche oyeron una campanilla. Un tintineo suave metal contra metal. La polea del pozo. Emory salió con el rifle en mano. Ruth lo siguió pese a su advertencia. Se acercaron al pozo juntos. Atado al poste estaba el perro vivo amordazado con un trapo, ojos agitados pero sin heridas. Y colgando de la cuerda justo encima del brocal de piedra un papel. Ruth lo leyó en voz alta con las manos temblando. She's not yours. Esa noche Emory llevó a Delilah a dormir con ellos, le puso una cama al lado. La niña no se quejó. Sentía que algo antiguo y oscuro había vuelto. Ruth no la soltó en toda la noche. El sheriff duplicó la vigilancia. Nadie volvió a ver al hombre, pero el miedo no se fue. Y luego llegó la carta. Sin remitente, sin firma. Solo un papel deslizado por debajo de la puerta al amanecer. Ruth lo halló, y esta vez las palabras eran aún más crueles. You think you've saved her, but she remembers, and soon so will you. Se le cayó de las manos tapándose la boca. Emory lo recogió, lo leyó 2 veces, y lo quemó en la estufa. Esa noche Ruth no pudo dormir. Se sentó junto al fuego, los dedos entrelazados con fuerza. Emory se sentó a su lado en silencio. Ella recuerda algo, dijo Ruth. Aquí está a salvo. No estará segura en ningún lugar si esto no se detiene. ¿Quieres huir?, preguntó él. No, dijo ella con firmeza. Quiero pelear. Delilah se movió arriba un quejido. Ruth fue hacia ella, brazos listos. La encontró sentada en la cama, ojos vidriosos. Mamá susurró. He came to me in a dream again. Ruth se quedó helada. ¿Quién, mi amor? El del cinturón, el del cabello blanco. Él me encerraba en lugares oscuros. Ruth la abrazó con el corazón acelerado. Delilah murmuró. He says he's coming back. Emory no perdió el tiempo. Antes de que el sol saliera del todo, ya tenía ensillado el caballo, y hablaba con voz baja y cortante con el sheriff Tannen, fuera de la comisaría. Ruth esperaba cerca de la tienda con Delilah bien sujeta a su cadera, mirando a su esposo con ese silencio intenso que solo conoce el amor con miedo. Sus manos no soltaron a la niña ni un segundo. Ella lo describió, le explicó Emory al sheriff, la voz rasposa por no haber dormido. Cabello blanco, un cinturón con el que la golpeaba la encerraba en lo oscuro, y ahora regresa en sus sueños como antes. El sheriff se apoyó en el barandal, cruzando los brazos, apretando la mandíbula como si masticara piedra. Y ahora las notas, el perro, el mensaje del pozo. Ya no podemos fingir que es coincidencia. No, no podemos, asintió Emory. Necesito saber si ha pasado alguien raro por aquí últimamente, alguien con historia oscura, o razones para perseguir a una niña así. El sheriff se enderezó. Déjame revisar los registros de las diligencias. Unos días antes un tipo llegó desde el oeste. No se quedó mucho. Traía un abrigo limpio, botas bien lustradas, y no hablaba con nadie. Pagó todo en efectivo. Cabello blanco. Tannen asintió despacio. No se veía lo bastante viejo, pero sí tan blanco como la nieve. ¿A dónde fue? No lo dijo. Se fue montado hacia el sur.
Tal vez rodeó. Nunca dio su nombre. Esa tarde Ruth y Emory reforzaron cada puerta y ventana del rancho. Colocaron tablones sobre el vidrio, probaron cerraduras una y otra vez, y distribuyeron las armas donde pudieran alcanzarlas. Movieron el colchón al centro del cuarto para que Delilah no durmiera cerca de ninguna ventana. Desde que la hallaron, el perro no se despegó de ella, y Ruth no lo alejó. Cada vez que gruñía bajito al oír un arrollo o un crujido, ella sentía que el miedo se le apretaba más en el pecho. Esa noche un ruido rompió la frágil calma de sus defensas. Empezó con un silbido, largo agudo como si llamaran a un perro. Emory se levantó de golpe, el rifle ya en la mano. Ruth tomó a Delilah y la arrastró detrás de la mesa volteada que habían convertido en trinchera. Y entonces llegó la voz, suave, conocida, con veneno en cada palabra. I've come for what's mine. La sangre se le escurrió de la cara a Ruth. Emory se acercó a la puerta. Tienes una sola oportunidad para irte, gritó. Levanta las manos y aléjate, porque te juro por el cielo que te entierro aquí mismo. Silencio. Luego una risa suave, lenta, repugnante. You've been feeding her lies, dijo el hombre. But she remembers me now. Don't you, little bird? Delilah sollozó. That's his voice. Era él. No terminó la frase. Solo escondió la cara en el vestido de Ruth y tembló. El perro gruñó, cada músculo viejo en tensión. I'll count to 3, advirtió Emory. Si veo una sombra moverse, si escucho otro sonido tuyo, se acabó. 1, un crujido en la terraza. 2, un sonido metálico, tal vez una espuela, tal vez algo peor. 3, y se escuchó un disparo. Emory no dudó. Disparó directo hacia el ruido y se lanzó a un lado justo a tiempo cuando una bala astilló el marco de la puerta. El hombre no estaba solo. 2 más salieron de las sombras con rifles en mano. Pero Emory estaba preparado. No era la primera vez que amenazaban sus tierras, y si no lo detenía, ahora no sería la última. El estruendo de los disparos llenó la noche. El perro se lanzó mordiendo al primero que intentó acercarse a la entrada. Ruth no gritó. Solo cubrió a Delilah con su cuerpo y rezó en voz baja, casi sin aliento. God, not this time. Please, not this one. Afuera, Emory derribó a uno con un disparo limpio al muslo. El hombre gritó, dejó caer su arma y se arrastró de vuelta a la oscuridad. El segundo huyó hacia los árboles, demasiado cobarde para enfrentar a un hombre protegiendo a su familia. Solo el del cabello blanco quedó. Se hizo visible sonriendo con su rostro pálido. Sin arma, solo con esa seguridad provocadora. You don't know what she is, dijo. But I do. I made her, broke her in like a colt. She's got my blood in her veins. You're nothing but a nightmare she outgrew, respondió Emory, apuntándole con el rifle. El hombre dio un paso al frente. Shoot me, and you'll never learn the truth. You'll never know why she cries when it rains. Why she flinches when someone raises a hand. You'll never know what she did. Otro disparo rompió el aire. Cayó al instante, sin más amenazas, sin sonrisas. Solo silencio. Emory se acercó con calma. No estaba muerto aún. La bala le había atravesado el hombro y lo tiró al suelo. I'll let the law deal with you, murmuró Emory. Because if it were up to me. No terminó. El sheriff Tannen llegó 10 minutos después con 2 agentes. El atacante que sobrevivió fue atrapado tratando de cruzar el arroyo. El tercero, con el pelo blanco y empapado en sangre, fue cargado en la parte trasera del carro y llevado a la celda más cercana. You did good, dijo el sheriff a Emory. You protected your family. Pero Emory no se sentía héroe. Se sentía viejo, como si una sola noche le hubiera robado 10 años. Ruth observó cómo el carro se alejaba con su mano reposando en la espalda de Delilah. La niña no había dicho palabra desde los disparos. Esa noche se acurrucó junto a Ruth aferrándose a su camisón. Mamá, susurró. He said something before the shooting. ¿Qué dijo, mi amor? He said he'd already left something behind that he wasn't done. Ruth no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando las brasas apagarse, pensando qué más habría hecho ese hombre. ¿Qué cicatrices le habría dejado a esa niña?
qué horrores aún podrían emerger. Y justo cuando la luz del este comenzaba a asomar, Delilah se sentó en la cama. I remember something else, dijo. Ruth corrió a su lado. ¿Qué es? He wasn't my father. Ruth se quedó helada. ¿Qué? He used to say he was, but he lied. I had a mama before him. She had brown hair like yours. She sang to me at night. Ruth aguantó las lágrimas ardiendo. Maybe she's still out there, susurró Delilah. Ruth no respondió, solo le besó la frente. She's here now, dijo, in your heart. Las semanas siguientes no se sintieron como días normales. Se deslizaron lentas con ese silencio denso que acompaña la sanación. Un tipo de calma que duele donde cada palabra, cada pequeño gesto parecía ser parte de un hilo invisible, que intentaba reconstruir la vida de todos. Delilah no volvió a nombrar al hombre de cabello blanco después de aquella madrugada, ni en voz alta, ni dormida. Y Ruth jamás insistió. Hay verdades que emergen cuando deben y otras que es mejor dejar cubiertas entre rezos y tiempo. Pero algo en su voz cambió una ligereza nueva antes ausente. Era algo sutil como el leve alza al reír o la manera en que abrazaba al perro no como simple compañía, sino como un pedazo del hogar. Ruth era ese hogar. Y Emory, él se había vuelto su montaña. Firme e inmóvil su lugar seguro en un mundo que antes giraba demasiado rápido para sobrevivir. Ese otoño trajo una serenidad que ni Ruth ni Emory se hubieran atrevido a imaginar. Ya no llegaban notas ni silbidos entre sombras, solo el viento de la cosecha, cruzando los campos y el olor a hojas de maíz secándose al sol. Ruth retomó su rutina en la cocina con Delilah siguiéndola como su reflejo. La niña ayudaba a medir harina, desgranar frijoles y limpiar los huevos del gallinero. Volvió a tararear. Melodías suaves que Ruth no conocía, tal vez trozos de alguna canción de cuna que su madre biológica solía cantarle. Después de aquella primera noche, Delilah no volvió a decirle mamá. No de inmediato. Pero la forma en que la miraba con confianza, con arraigo, decía más que cualquier palabra. Entonces llegó la carta. Vino por correo mezclada entre la correspondencia habitual del alguacil. Tanan no reconoció el sello en el sobre, pero al abrirlo ensilló su caballo y se fue directo al rancho. Su cara estaba pálida, arrugada por una mala noticia. «Será mejor que leas esto adentro», le dijo a Emory. El ranchero la leyó una vez. Luego otra. La segunda vez Ruth ya estaba detrás de él apretándole el hombro con una mano. La carta no era de un desconocido. Venía del mismo hombre que decía ser el padre de Delilah. Ese demonio de pelo blanco que debió haber estado pudriéndose en una celda. Pero nunca llegó. Un guardia de la prisión del condado fronterizo, uno que debía favores a Emory, fue quien envió la misiva. El preso murió en camino desangrado, tal vez por infección, o algo peor, pero no vivió lo suficiente para soltar otra amenaza. El guardia halló la carta dentro de su bota sellada, dirigida con letra despareja a quien la encuentre. Y lo que había adentro era una verdad que nadie esperaba. Delilah no solo había sido secuestrada. Fue vendida e intercambiada en secreto por un hombre que decía ser su tío tras la muerte de su madre. Entregada al extraño de pelo blanco cuando apenas tenía 5 años. No decía porque solo que ella no debía recordar nada, y que no era la única. Ruth sostuvo el papel con tanta fuerza que casi lo rompió. Puede que haya más, susurró. Emory asintió sabiendo que alguien más allá afuera quizás aún la buscaba. Tanan se acomodó el sombrero. Voy a averiguar. Ver si hay algún reporte viejo de personas desaparecidas, tal vez su nombre verdadero. Esa noche Ruth no durmió. Se quedó junto al fuego con Delilah en brazos preguntándose quién habría sido esa niña y en qué podría llegar a convertirse. A la mañana siguiente, Emory la encontró parada al borde del pastizal, mirando el horizonte. Ella merece un nombre, dijo Ruth con suavidad. Ya lo tiene. No uno completo. Uno que le diga que no es solo una sombra de una pesadilla. Que ahora es nuestra hija. Emory no respondió enseguida. Se colocó a su lado, el viento jalándole el cuello del abrigo. He estado pensando en eso también, dijo. Y sacó de su bolsillo un listón. Azul gastado con los bordes deshilachados. Tenía esto en su vestido el día que llegó. No le di importancia en ese momento.
Se lo dio a Ruth. Bordadas en una esquina con hilo fino estaban 2 letras Emma. ¿Serán iniciales?, preguntó Ruth. Tal vez, pero es un inicio. Llevaron el listón adentro. Se lo dieron a Delilah. Ella lo sostuvo dándole vueltas una y otra vez hasta que levantó la vista. Mi nombre era May, susurró. Antes así me llamaba ella. ¿Tu madre?, preguntó Ruth. La niña asintió. May Rose. Dijo que era porque nací en primavera y rezaba para que creciera con dulzura y fortaleza. Ruth llevó la mano a su boca. Las lágrimas brotaron calientes. Desde ese momento Delilah volvió a ser May. May Rose Harper. Ahora era suya también en nombre, no solo en alma. Y con el paso de las estaciones el rancho cambió con ellas. Ya no era solo un refugio, era un hogar con raíces más profundas que la sangre. Un hogar templado en fuego y forjado con amor. Pasó un año. Luego otro. May creció. Se volvió amante de los libros como raíces buscando agua, y amó a los caballos con una dulzura sagrada que Ruth jamás había visto en otra criatura. Emory le enseñó a montar. Ruth le enseñó a hornear. Y entre los dos le enseñaron que no toda sombra lleva miedo. Entonces llegó la primavera del 3er año. Alguien golpeó la puerta sin prisa, sin amenaza. Solo un toque. Cauteloso. Ruth abrió con Emory a su lado. Una mujer mayor delgada sostenía un recorte de periódico. Me llamo Clara Rich, dijo. He estado buscando a una niña. Mi sobrina. Desapareció cuando tenía 5 años. May se asomó desde la cocina. La mujer dejó caer el papel. Luego se desplomó de rodillas. May. La niña se quedó inmóvil. Luego dio un paso al frente. Se miraron largo rato y Ruth supo por el brillo inquebrantable en los ojos de la niña, por el leve temblor en sus manos, que aquello era verdad. No una que destruye, sino una que repara. Clara se quedó una semana, el tiempo suficiente para relatar la historia de la madre de May, su hermana, que murió de fiebre, y del hombre que se llevó a la niña fingiendo protección. También fue tiempo suficiente para ver que May estaba a salvo ahora que era querida. Cuando partió lo hizo en paz, y May se quedó donde le correspondía, no porque Ruth y Emory la hubieran reclamado, sino porque el amor la había escogido. Porque la familia no siempre nace, a veces se encuentra. A veces llega sobre un caballo cojo, o en medio de la oscuridad, o justo al borde del duelo. Y a veces te llama mamá antes de saber tu nombre. La primavera había vuelto al rancho suave y dorada como una promesa susurrada. El viento ya no traía amenaza. Olía a flores silvestres y tierra recién trabajada, y en algún rincón más allá de la loma los pájaros habían regresado a anidar bajo el alero de la pequeña capilla. El tiempo había pasado sin hacer ruido, envolviéndolos como una cobija tibia. Las aristas de la pena y el miedo se habían limado. Pero el recuerdo seguía allí no como herida, sino como señal sagrada, recordatorio de lo recorrido y de la gracia que los había sostenido. May Rose Harper acababa de cumplir 10 años. Ruth estaba al borde del huerto con un molde de tarta en la mano y la falda manchada de tierra. Observaba cómo la niña corría tras una gallina rezagada, un libro bajo el brazo. La gallina se escapó al pastizal, pero May no se molestó. Se dejó caer sobre el suelo, abrió el libro y empezó a leer en voz alta, con los labios delineando cada palabra, como si fueran oraciones. Ruth sonrió y se limpió las manos en el delantal. You read that one 5 times this week, dijo. May no alzó la vista. It gets better each time. Emory apareció con una silla de montar en un hombro y un martillo en el otro. Estaba arreglando la verja del lado este otra vez, aunque Ruth sospechaba que lo hacía más por mantenerse ocupado que por necesidad. Saludó con el sombrero primero a su hija, luego a su esposa. ¿Está domando palabras o gallinas otra vez? Ambas, por lo visto. Le apuesto a la gallina. Ruth soltó una risa breve y regresó hacia la casa. El porche lucía barandales nuevos, una capa fresca de pintura blanca. En la ventana que May había hecho suya colgaban cortinas nuevas. Por dentro había pegado dibujos infantiles llenos de animales, girasoles y cielos gigantes. Uno mostraba a un hombre de barba gris tomado de la mano con una niña. Otro mostraba a una mujer con un pastel en una mano
y un perro pastor en la otra. El último era una mesa con 3 personas sonriendo, todas rodeadas de corazones. Eran familia no por papeles o jueces ni por sangre, por fuego, por sobrevivencia, por amor. Ya no despertaba sudando por las noches. No más gritos ahogados bajo las cobijas. Y aunque no siempre hablaba de lo que había vivido antes de que Ruth la hallara en aquel granero, a veces sí lo hacía bajito con calma, como si el dolor hubiera cambiado de forma. Seguía ahí, pero más llevadero. Una tarde, mientras Ruth doblaba ropa, May se sentó a su lado y preguntó con voz bajita: ¿Dios me mandó contigo o te mandó a ti conmigo? Ruth alzó la vista, sus manos deteniéndose sobre una camisa. Tal vez ambas cosas. Tal vez fuimos la respuesta mutua. May asintió despacio, conforme con la respuesta. Luego tomó la sábana que Ruth doblaba y la ayudó a estirarla. En el pueblo ya se había corrido la voz sobre la niña, sobre lo que hizo el sheriff para rescatarla, sobre la casa quemada. Los nombres perdidos, los rumores de un hombre que nadie volvió a ver. Pero los chismes se apagan cuando hay finales felices. Y este lo era. Ahora la gente contaba otra historia, la de la niña, que aprendió a montar más rápido que los varones, que leyó 3 libros en una semana, que llevaba manzanas horneadas a la esposa del pastor cuando él enfermaba. May se había vuelto la lucecita del pueblo, un pequeño milagro. Y los milagros a veces ablandan hasta al más duro. Entonces, llegó una carta que lo cambió todo otra vez. Envuelta en papel craft, sin remitente, con una sola palabra al frente escrita con letra curva y cuidada: May. Ruth fue la primera en abrirla, con las manos temblorosas, Emory a su lado. Dentro no había amenaza ni advertencia. Solo una fotografía, antigua, deslavada. Una mujer de cabello castaño, sosteniendo a un bebé en un campo de flores. May. Y un solo nombre escrito debajo en cursiva: Charlotte Rose. Su madre. No venía acompañada de ninguna nota. Pero Ruth lo sintió en lo más hondo. Alguien había encontrado una pieza perdida del rompecabezas, y se las había enviado no para reabrir heridas, sino para cerrar la historia. El viento susurraba entre los campos, y en lo profundo de su alma los 3 lo supieron. Lo que estuvo roto se había remendado, no borrado sino embellecido en su cicatriz. El pasado había dejado marcas profundas. Pero el amor las había llenado todas de oro.